Buenos días a todo el auditorio. Primero que todo, agradecerles la asistencia a todos los integrantes. En la mañana de hoy revisaremos el tema que concierne con respecto al carro de vía aérea difícil. Este tema está a cargo de mi persona, Jorge Martínez López. Soy residente de segundo año en el posgrado de anestesiología de la Universidad del Sinú, Elías Bellara Zainún, seccional Cartagena. En esta oportunidad tuve el privilegio de ser asesorado por la doctora Valeria Martínez, quien nos acompaña en la conferencia, y extiendo mi más sincero agradecimiento. Mediante esta lámina me permito presentarles el contenido que tengo para ustedes en la mañana de hoy, en donde hablaremos un poco de introducción, asimismo la planificación del carro de vía aérea difícil, la disponibilidad y distribución del mismo, la selección y organización de dispositivos que conforman el carro de vía aérea difícil, las ayudas cognitivas que sustentan el uso de este modelo en las situaciones de emergencia, la conformación de los equipos de respuesta rápida y finalmente unos puntos de conclusión. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio a la presentación. Cuando hablamos de vía aérea difícil, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la incidencia de la misma. Pero no menos importante es definir el concepto de la situación de vía aérea difícil. Entonces, aquí traigo para ustedes algunos puntos específicos cuando nos referimos al ámbito de incidencia. Estamos frente a una incidencia del 5.8% para los casos de intubación difícil, 2.4% para la ventilación difícil con mascarilla facial y del 1 al 18% cuando se trata específicamente de la laringoscopía difícil. Entonces recordemos estos conceptos. Cuando hablamos de intubación difícil, nos referimos a aquel escenario en donde esto tiene vista de moderador. Un segundo, por favor. Un segundo. No puedo presentarlo sin la pista de moderador. ¿Cómo lo quito? Un segundo, qué pena. Si le quito la vista de moderador, no. ¿Mm? No la grande como presentación, sino que a la presentación hay un poco muy brillo. Ok. ¿Ahí se ve? En este momento no. Listo. Entonces, retomando lo anterior, les decía que debemos remontarnos entonces al punto de los aspectos de intubación difícil, ventilación difícil y laringoscopía difícil. Entonces, cuando hablamos de la ventilación difícil, recordemos entonces la escala de Hahn, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Se supone que estaríamos frente a un escenario de vía aérea difícil cuando estamos frente a un score de 3, en donde necesitamos 2 personas para una ventilación efectiva y adicionalmente a eso necesitamos dispositivos adicionales como lo son las cánulas oro y nasofaringes. Asimismo, un escenario de intubación difícil es aquel escenario en donde nos encontramos que necesitamos 3 intentos más 1 para lograr una intubación orotraqueal. Y finalmente, el escenario de laringoscopía difícil nos referimos al punto de un CORMAC 3 o más en adelante. Dicho lo anterior, entonces, si nosotros hacemos una sumatoria del aspecto de la incidencia entre la intubación difícil y la ventilación difícil, según el estudio de Morales publicado en la revista médica panamericana en el año 2021, tenemos una incidencia de aproximadamente el 8.2%, situación que realmente representa un punto de trascendental importancia para los escenarios de vía aérea difícil. Esto quiere decir que de cada 100 pacientes, al menos 8 debutarían con esta condición. Entonces, una vez que ya usted conoce esto, ¿por qué es importante o cuál es el impacto
del carro de vía aérea en la seguridad del paciente. Bueno, si bien es cierto, en este artículo entonces nos sustentan que aproximadamente el 34% de las reclamaciones a los anestesiólogos fueron relacionadas con complicaciones en el manejo o instrumentación de la vía aérea quirúrgica y no quirúrgica. Pero asimismo, también nos hemos dado cuenta que el manejo de la vía aérea resulta crítico en situaciones de emergencia y específicamente en áreas donde la provisión de los equipos puede estar totalmente limitada. Escenarios como cuáles, donde se realizan imágenes diagnósticas o en el área de ginecobstetricia. Entonces, es importante, teniendo lo anterior, que tengamos la estandarización y la planificación de un carro de vía aérea difícil, con el fin de garantizar una respuesta efectiva que una vez usted la garantice, podría reducir el riesgo de complicaciones. ¿Qué complicaciones? Específicamente la morbimortalidad. Afortunadamente, con el paso del tiempo y la evolución de las técnicas anestésicas y de las técnicas de emergencia, tenemos avances en los dispositivos que sin duda han demostrado una mejoría en cuanto al tiempo de respuesta, como lo son el uso de fibrobroncoscopios, dispositivos supraglóticos y videolaringoscopios. Vale la pena destacar que no existe ningún dispositivo universalmente superior al otro. Sin embargo, los algoritmos sugieren el uso de cada uno de ellos en situaciones específicas que lo mencionaremos un poco más adelante. Entonces, ahora que usted sabe esto, debería entonces saber por qué hacemos esa planificación del carro de vía aérea difícil. Y el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que la estandarización de los equipos reduce la duplicación innecesaria de los elementos en el momento de la emergencia e incluso de la urgencia. Pero asimismo, estos estudios respaldan que deberíamos tener el respaldo de dispositivos en caso de fallos, como por ejemplo un determinado número de tubos endotraqueales, un determinado número de máscaras laringeas y entre otros elementos que vamos a utilizar en el momento de la emergencia de la vía aérea. Y finalmente, el punto más importante con respecto a esta lámina es la seguridad del paciente. Esto quiere decir que no debería priorizarse el costo del equipo siempre y cuando la situación del paciente lo amerite. Es decir, se debe usar el dispositivo necesario independiente de su costo, de su calidad de servicio, entre otros. Entonces, traigo para ustedes este artículo del año 2019, publicado el 27 de enero, publicado en la revista Anesthesiology Research and Practice. Es un artículo de revisión narrativa que básicamente su metodología se basó en realizar una búsqueda sistemática en las bases de datos de Medline, Embase, Google Scholar y entre otros. ¿Qué propone este artículo realmente? Propone la creación de un carro de vía aérea en situaciones de emergencia, pero basado en un algoritmo de 4 pasos. Ahora bien, ¿cuáles son estos 4 pasos? ¿Dónde debería estar este carro? ¿Cómo debería estar conformado? Ese es el objetivo de esta conferencia. Entonces traigo para ustedes el siguiente slide. Y entonces empezamos con esta gráfica. Les había dicho inicialmente que cuando estamos frente a una vía aérea difícil, la incidencia es de aproximadamente el 8.2%. Quiere decir que de cada 100 pacientes, al menos 8 debutarían con esta condición. Pero si bien es cierto, si nos situamos en el número 20 y hacemos un trazado de línea en el plano del eje cartesiano, XY, vemos que aproximadamente esa incidencia se reduciría al 1.6, situación que genera bastante curiosidad y bastante preocupación, sabiendo que en algunos centros de salud, si se hiciera anestesia de manera sincrónica, durante 20 procedimientos de manera sincrónica, como lo digo, probablemente estaríamos frente a 2 pacientes que debuten con la situación de vía aérea difícil. Entonces, esto obliga a que nosotros tengamos la disponibilidad del carro de paro, uno, en un rango de tiempo menor de 1 minuto en aquella situación donde se instrumente la vía aérea. Y adicionalmente, ese carro de paro debería estar a una distancia no mayor de 30 metros del punto de atención. Ahora bien, ¿cómo debería estar instalado este carro de paro? Finalmente, o este carro de vía aérea. Bueno, se han hecho estudios y anteriormente se estimaba que debía existir un maletín en donde existieran todos esos dispositivos. Pero a lo largo del tiempo se dieron cuenta que alojarlos de manera desorganizada aumentaba el riesgo de complicaciones. Entonces, hoy por hoy, la tendencia es que
se puedan eliminar esos elementos que cumplan la misma función y que nos limitemos básicamente a los dispositivos que reduzcan el desorden y permitan que los aparatos sean mucho más visibles en el momento de la crisis. Siempre haciendo respetable la premisa de que la simplificación reduce el riesgo de fatiga de elección. Entonces, seguimos con más estudios. Aquí traigo otro, ¿sí? Del año 2018. Es un estudio cualitativo basado en entrevistas de profundidad, en donde realmente se le realizan entrevistas a los expertos en vía aérea para identificar los factores que pudiesen facilitar y obstaculizar una gestión exitosa de la vía aérea. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Bueno, si bien es cierto, ellos nos sugieren que este carro de vía aérea y los dispositivos del mismo deben priorizarse estandarizando el uso bajo presión y que estos equipos deben estar ubicados en lugares estratégicos y en salas donde es más frecuente que se presente el escenario de vía aérea, como por ejemplo el área de emergencias, la zona de cuidado crítico, entre otros. Entonces, ahora que usted sabe esto, vamos a entrar en materia al algoritmo o lo que nosotros tratamos de proponer hoy por hoy. Al lado derecho de su pantalla usted encontrará el algoritmo de vía aérea difícil según la guía DAS y del lado izquierdo el carro de vía aérea que queremos implementar con esta conferencia. Entonces, la tendencia es que tenemos un carro de vía aérea que está integrado por 4 cajones y un cajón adicional, pero en la parte superior, si se dan cuenta, podemos encontrar la pantalla del videolaringoscopio o del fibrobroncoscopio. Asimismo, del lado izquierdo podemos encontrar las cánulas de succión y algunas guías o estiletes, y del lado derecho tenemos que encontrar de manera pendiente el uso del fibrobroncoscopio. Entonces, ¿a qué nos referimos con cada cajón? Entonces, en el plan A nos referimos prácticamente a aquellos dispositivos que mantengan la ventilación con mascarilla facial e intubación orotraqueal. En el plan B vamos a tener todos los dispositivos que prácticamente se refieren a dispositivos supraglóticos. En el plan C vamos a tener mascarillas faciales. En el plan D, aquel acceso o elementos que permitan una vía aérea quirúrgica. Y en el quinto cajón, pues vamos a encontrar los insumos o enseres necesarios que pudiesen servir como ayudantes en la situación de emergencia. Entonces, traigo para ustedes de manera visual cómo debería estar conformado ese carro de vía aérea. Cajón 1 o plan A, prácticamente aquí vamos a encontrar laringoscopio convencional con todas las valvas y adicionalmente un videolaringoscopio. En este caso, pues tenemos, según el estudio sugerido, la marca AirTrack. Sin embargo, pues la sugerencia es que tengamos un videolaringoscopio de cualquier marca o de cualquier estandarización, siempre y cuando cumpla su función. En el cajón 2 vamos a encontrar las máscaras laringeas, específicamente pues si tenemos las Supreme o tenemos las de segunda generación, entre otros. En este caso tenemos las iGel en tamaños 3, 4 y 5, introductores Fast Track, tubos endotraqueales y máscaras Fast Track. Entonces, conclusión de esta lámina: cajón 1 limitado al laringoscopio convencional y videolaringoscopio. Cajón 2 limitado a 2 dispositivos supraglóticos, específicamente máscaras laringeas. Cajón 3 específicamente a las mascarillas faciales y dispositivos como son cánulas oro y nasofaringia. Y finalmente el cajón 4, que se refiere al acceso instrumentado de la vía aérea, que es un set de cricotiridotomía o en su defecto una traqueostomía percutánea. Esto es un resumen de lo que les acabo de mencionar anteriormente. Digamos que es para que se estandarice lo que les acabo de mencionar en láminas anteriores. Aquí les hago un breve recuento de cada uno de los integrantes de los cajones que mencioné en las láminas pasadas. Entonces, ahora que usted sabe a cuántos minutos está el carro, a cuánta distancia está, cómo está conformado, ahora entonces vamos a hablar del por qué deberíamos establecer esto de manera estandarizada. Y si bien es cierto, entonces aquí traigo para ustedes otro estudio del año 2018, específicamente el 28 de mayo, en donde se publica el modelo Vortex como un modelo aprobado para la dificultad o vía aérea difícil. Este estudio fue publicado en la revista española de Anestesiología y Reanimación en el año 2018 y básicamente lo que hace es comparar dos grupos de personas en donde a uno se les realizó un abordaje de manejo de vía aérea
de manera tradicional o el algoritmo tradicional, y a otro grupo se le estableció este modelo, y finalmente la conclusión es que el modelo Vortex representa la mejora en el manejo de la vía aérea en comparación con los algoritmos tradicionales. ¿Pero de qué forma lo mejora? Bueno, si bien es cierto, el modelo Vortex lo que propuso o lo que realmente resulta es que reduce la carga cognitiva en situaciones de estrés. ¿De qué forma? Pues proporciona un esquema visual sencillo que facilita la toma de decisiones y evita la fijación en un único procedimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar o disminuir la mortalidad. Entonces aquí traigo para ustedes el modelo Vortex, en donde tenemos una zona verde, es una zona de concentración en donde aquí nuestro paciente ventila de manera espontánea, y a lo largo vemos de manera circunferencial cómo están ordenados el resto de maniobras que podemos establecer. Entonces, ¿de qué forma lo hacemos? Si bien es cierto, tenemos diferentes formas, pero podemos iniciar desde mascarilla facial, avanzamos a la opción de tubo endotraqueal y finalmente llegamos a la máscara laríngea. Si su paciente aún aquí no ventila, pasa al escenario de una vía aérea quirúrgica, puede ser cricotiroidotomía o en su defecto traqueostomía percutánea, hasta que usted retome la ventilación de su paciente. Vale la pena que destacar que este modelo puede usarse de diferentes formas o en diferentes pasos secuenciales, y lo ideal es mantener la ventilación de nuestro paciente con el fin de lograr un buen estado de oxigenación. Entonces, ahora que ya sabemos por qué deberíamos usarlo, ya sabemos dónde está nuestro carro de paro, ahora proponemos un equipo de respuesta rápida. ¿Y por qué proponemos este equipo de respuesta rápida? Realmente es porque cuando hacemos un manejo fallido de la vía aérea, por supuesto estamos frente a un riesgo inminente de muerte o de daño cerebral hipóxico. Entonces, la definición y el objetivo de tener un equipo de respuesta rápida es que es aquel personal entrenado y equipado que está totalmente preparado para realizar maniobras de rescate en situaciones críticas en lo que concierne al tema de vía aérea. ¿De qué forma? Bueno, o realmente cuál es el plus de estos equipos, es que reducen el tiempo de respuesta y el riesgo de complicaciones. Complicaciones, pues la más temida, por supuesto, es la muerte. ¿De qué forma debería estar conformado este equipo? Por un anestesiólogo, un otorrinolaringólogo, un cirujano traumatólogo, un personal de enfermería especializado y un terapeuta respiratorio. Este equipo debe estar totalmente integrado con dispositivos para manejo de vía aérea avanzada, como lo son broncoscopios rígidos y flexibles, dispositivos supraglóticos y set de traqueostomía. ¿Cuándo vamos a activar este equipo de respuesta rápida? En primera instancia o primer criterio es en aquella situación en donde hay intubaciones fallidas, y más si realmente esta intubación es fallida en manos expertas o al menos en personas que tienen un manejo lo suficientemente prudente en la vía aérea. Asimismo, como segundo punto, la estenosis traqueal grave, cirugía cervical reciente y en las dificultades crecientes para ventilar a nuestro paciente. ¿Qué esperamos nosotros cuando este equipo de respuesta está conformado y es activado? Finalmente, que se reduzca el tiempo de respuesta y las complicaciones relacionadas con la instrumentación de la vía aérea. Específicamente, disminuir la mortalidad. Entonces, finalmente concluimos con 5 puntos de trascendental importancia, y es: 1. El carro de paro debe estar accesible a menos de 1 minuto y a menos de 30 metros. Específicamente en áreas alejadas de quirófano, como por ejemplo el área donde se realizan imágenes diagnósticos y ginecoobstetricia. 2. Tiene que estar totalmente estandarizado qué debería haber en cada cajón, A, B, C, D, y el quinto cajón, que son los elementos complementarios. Es importante tener redundancia de dispositivos, como por ejemplo varios tubos orotraqueales, varias máscaras laríngeas, varias cánulas de Edel que permitan el uso de las mismas en situación de emergencia. Debe existir una organización clara y un diseño lógico que permita mejorar la toma de decisiones, de tal forma que usted pueda reducir su error visual y operativo durante la emergencia. Y finalmente, este carro debería tener una revisión continua, específicamente por el área del personal de salud, que por supuesto va a ser designado acorde cada área asistencial, en donde si lo realizará la enfermera jefe, el anestesiólogo o el médico de planta, para garantizar que estos equipos que conformen el carro de vía aérea difícil, pues
realmente estén totalmente funcionales. Entonces, eso era lo que tenía para ustedes en la mañana de hoy. Quedo atento a cualquier tipo de comentarios, a cualquier tipo de dudas y muchísimas gracias por la atención prestada. Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, Jorge, muchas gracias por la charla. Digamos que el objetivo de esta charla es tener como, primero, claro, la importancia de organizar, sea un carro, un maletín o un equipo de vía aérea difícil que nos permita dar una respuesta rápida ante situaciones de emergencia en los pacientes. Segundo, saber qué debe tener ese carro, por qué debe tener cada uno de esos elementos y cómo organizarlo de la mejor manera para evitar cometer error. El objetivo de traerles esta charla es porque nosotros en IMAT estamos organizando nuestro carro de vía aérea, eh, también como decisión, digamos, institucional desde la coordinación para mejorar un poquito la respuesta ante los pacientes difíciles que no son poco comunes en nuestro entorno. Primero vamos a dar espacio a, si tienen alguna pregunta, resolverla y luego les vamos a mostrar el carro que estamos haciendo nosotros y recibimos sugerencias al respecto. Aunque grabamos. Ajá. Doc, no se le escucha el audio. Si quieres, ven, yo lo muestro. Porque Sí. Bueno, mencionaba entonces que este es nuestro carro de diaria difícil. Este carro debería estar sellado y supervisado diariamente por el personal designado para esta función. Podría estar a cargo de la enfermera de jefe de la unidad del área destinada para la disposición del mismo, el médico, etcétera, entre otros. Listo, entonces aquí están los cajones que lo conforman. Cajón A está integrado por laringoscopio convencional y videolaringoscopio. Sección B, en donde hablamos de dispositivos supraglóticos, específicamente máscaras laringias. Cajón C, donde tenemos las mascarillas de faciales y las cánulas oro y nasofaringias. Y un quinto Está cajón viendo de... el carro. Ya lo vamos a abrir, profes. Estoy detallando primero las... Bueno, entonces, este es nuestro carro de aérea difícil. Lo podemos mostrar aquí.
Aquí tenemos las valvas de diferente tamaño, tanto curvas como rectas, ¿sí? Recuerden que siempre debe ser importante la redundancia de los equipos. En este caso nosotros contamos con dos mangos, ¿sí? Diferentes palas, tanto largas como curvas. Adicionalmente, nosotros pues quisimos modificarlo un poco y añadirles las guías de intubación, tanto para adultos como pediátricos. Adicionalmente, el videolaringoscopio, en donde está integrado, ¿sí? Tenemos valvas de diferente tamaño, hojas 2, 3, 4, 5, incluso una valva recta. Y específicamente, pues con el advenimiento de estas técnicas de intubación avanzada, tenemos la pala hiperangulada o la D-Blade, que también es útil en casos de escenarios de emergencia, ¿sí? Adicionalmente, aquí contamos con el segundo cajón en donde tenemos disponibles los dispositivos supraglóticos, específicamente las máscaras laringeas de diferentes tamaños. La idea es contar con los tamaños 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, entre otros, ¿sí? Diferentes referencias como la Aura Gain, encontramos aquí todos los escenarios que nos permitan el rescate. En este cajón tenemos disponibles las cánulas oro y nasofaringeas en los tamaños 1, 2, 3, 4 y 5, y asimismo las máscaras faciales de diferentes tamaños, tanto pediátricas como los tamaños M y L para adultos. Y finalmente, en este caso, nosotros tenemos un cuarto cajón, ¿sí? En donde está disponible el set de cricotiroidotomía abierta y asimismo nosotros tenemos las cosas y los enseres necesarios que usamos durante la emergencia. Cosas más útiles como las jeringas, las gasas, lubricantes, spray, los tubos endotraqueales de los diferentes tamaños, los dispositivos de rescate como las balón, balón dispositivos, el ambú, y el set de. Exacto. Y aquí tenemos el set de fibrobroncoscopio, tanto para adultos como pediátricos. ¿Listo? Entonces, este es nuestro carro de vía aérea difícil. Aún está en proceso de prácticamente equiparlo completamente, pero ya lo tenemos lo suficientemente avanzado y la idea es que pueda estar disponible de la manera Dime más una cosa, clara perdón, una posible. pregunta. Ahí tienes el mango de bisturí y la hoja 10. ¿Cómo, profe? Ahí tienes el mango de bisturí y la hoja 10. No, profe, todavía no tenemos el mango. No tenemos o sea, por ahora solamente tenemos la hoja del bisturí. No tenemos el mango. Pero bueno, su sugerencia es bastante interesante. Vamos a añadirla en el carro. Este carro por ahora va a estar disponible en el área. Bueno, profe, se cayó la llamada.